Heráclito de Éfeso. La fuente principal de la vida de Heráclito es Diógenes Laercio. Heráclito nació en Éfeso entre los años 535 y 544 a.C. Diógenes relata que Heráclito floreció, o sea, que alcanzó madurez vital en los años 504 y 501 a.C. Heráclito fue un filósofo altivo y soberbio, que miraba con desprecio a los demás. Decía que cuando era niño no sabía nada, y que cuando llegó a ser adulto lo sabía todo, haciendo referencia que estaba al frente de la verdad absoluta acerca del cosmos. Era una persona pesimista, y es por eso que en la mayoría de las imágenes de Heráclito está llorando, por la dureza de su propia visión del universo. Tal desprecio hacia los hombres lo llevó a aislarse a los montes. Ahí se alimentaba de hierbas y de vegetales. Esto le produjo edema, causándole la muerte. El edema, también conocido como hidropesia, es la acumulación o retención de líquido en el cuerpo. Heráclito decía que el alma seca es la más sabia y mejor. Esto hizo a que se encerrara en un establo de bueyes y se enterrara en estiércol, para que éste, con el calor, absorbiera el líquido de su cuerpo, pero esto no impidió su muerte. Falleció con la edad de 60 años. Aún no hay nada que compruebe que esta teoría de la hidropesia sea cierta, pero también se dice que quedó tan irreconocible por el estiércol que los perros se lo devoraron. Teniendo una doctrina de un pesimismo radical y que algunas veces no sabemos qué quiere decir, fue un filósofo griego orientado hacia la búsqueda de un principio constitutivo común de pluralidad en los seres que habitaban la naturaleza, y fundamentó su teoría en que los opuestos eran necesarios para la vida y que estaban unidos en un sistema de intercambio. La manera en la que Heráclito escribía era confusa y enigmática. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía un significado oscuro, misterioso y difícil de comprender, y es de ahí de donde sale el sobrenombre el oscuro. La corriente filosófica a la que Heráclito pertenecía era la escuela jónica, también conocida como escuela de Mileto. Mileto es una ciudad antigua griega ubicada en Jonia, Asia Menor, y ahí es originada la escuela de Mileto. Fue fundada en el siglo VI a.C. La escuela jónica incluía pensadores como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Anaxágoras y Arquelao. El Arge de Heráclito. Cuando hablamos de Arge hacemos referencia al principio de las cosas. Para Heráclito el Arge era el fuego. Decía que el universo era un fuego eterno que se encendía y se apagaba por medio del lobo, y por el cual se podía darle orden y la armonía al cosmos y leyes que determinaban la unión y la lucha. Heráclito pensaba que la gran mayoría de los seres humanos carecían de entendimiento. Él pensaba que muchas personas iban caminando por la vida sin comprender lo que le pasaba a ellas o qué estaba sucediendo en su vida. Sin embargo, pensaba que las palabras y los hechos eran importantes para que las personas comprendieran las situaciones que estaban viviendo. Por ejemplo, si una persona lo que veía y escuchaba lo interpretaba de manera correcta, iba a ser capaz de comprender lo que sucedía. Él, por otro lado, admiraba la experiencia sensorial. Él prefería lo que escuchaba, lo que veía o lo que estaba sucediendo. Sin embargo, también decía que los ojos pueden ser el mal testigo de los hombres que tienen alma bárbara. ¿Qué es un bárbaro? Aquel que no habla el idioma griego.
Entonces, a pesar de que estas experiencias sensoriales eran importantes para poder comprender algo, si no sabían el lenguaje perfecto, que en este caso el lenguaje perfecto es el griego, no iba a ser capaz de interpretar lo que las sensaciones de los sentidos te querían decir. También decía otro cosa de Heráclito que el juego constituye a todos los cambios que hay en la naturaleza, ¿sí? Voy a explicarles las 4 doctrinas de Heráclito principales en su pensamiento, que es el logo, el cambio, los contrarios y el juego. La doctrina que voy a mencionar es el logo, pero antes de intervenir en el logo, voy a decir un pequeño fragmento de Heráclito que dice lo siguiente: de este logo que existe siempre incapaces de comprenderlo se muestran los hombres antes de haberlo oído y después de haberlo oído. Voy a primero decir que el logo en griego es una palabra polisémica. ¿Qué quiere decir polisémica? Que tiene varios significados. Bueno, y algunos de sus significados, ¿cuáles son? Inteligencia, razón, ley, discurso. Para algunos autores, el logos quiere decir el discurso que quiere transmitir Heráclito en sus escritos, ¿ya? Para la otra gran mayoría de personas, el logos tiene un significado de mucho más valor y un peso más significativo, que es razón con mayúscula y ley con mayúscula, ¿sí? Pero para el Heráclito, sí, se puede relacionar con eso, razón con mayúscula y ley con mayúscula, de que esto viene el origen de todas las cosas, ¿sí? El origen del cosmos. El logo no sería una ley que gobernaría el cosmos, sino que sería un discurso verdadero de por qué surgió todo, ¿sí? Según el pensamiento de Heráclito, el hombre es dormido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre cree saber las cosas cuando la verdad es ignorante. Los hombres no piensan ni reflexionan lo que está sucediendo, pero si hicieran estas dos cositas, pensar y reflexionar, podrían encontrar el verdadero significado de las cosas, el por qué ocurren las cosas según el logo que tiene Heráclito. Eso nos quiere decir que el logo no solo tiene importancia teórica, sino también práctica. Teórica es cómo surgió y cuáles fueron las causas de surgir, ¿sí? Sino que práctica, ¿qué quiere decir? El lugar que ocupamos nosotros dentro del cosmos. El logo nos tiene que llevar a un pensamiento ético de nosotros cómo debemos actuar dentro del cosmos, de cómo debemos conducir nuestra vida, ¿sí? Además también un pensamiento político, porque toda la ciudad tienen que saber cuál es el lugar dentro del cosmos. La doctrina del pensamiento de Heráclito es el juego. Heráclito pensaba que el cosmos no fue hecho ni por el hombre ni por dioses, sino que surgió a través del fuego. El fuego, como se enciende con medida y se extingue con medida, de esto podemos sacar dos cosas: que el fuego es eterno e increado, es decir, que siempre se mantiene vivo, y la segunda es que se mantiene vivo con medida y se extingue con medida. Voy a darle un ejemplo de un objeto. Si vemos un arco es de manera curva, ¿sí? Pero para que sea de manera curva tiene que haber una lucha constante de los elementos que conforman el arco. Obviamente no se va a ver, y esa lucha es la que va a hacer que el arco mantenga una forma curva, porque donde no hubiera lucha de estos elementos, simplemente el arco no sería curvo, dejaría de ser un arco y pasaría a ser solo una vara recta. La paz no va después de la guerra, ni la guerra después de la paz, sino que ambas existen comúnmente. La clave de la armonía no es el amor, sino la discordia. Heráclito dice que toda armonía entre los contrarios debe existir una lucha y oposición entre ellos. Hay una frase que dice lo siguiente. Bueno, la armonía de los contrarios pitagórica dicen que dos cuerpos, por ejemplo, en el mismo cuerpo, calor y frío, empezaban a sentir amor y afecto, y dejaban a un lado esa discordia y surgía lo que era la armonía. Es la oposición de los contrarios. Esta es la doctrina que tiene la espina dorsal en el pensamiento de este filósofo.
es la expresión máxima del logos que lo gobierna todo. Heráclito piensa que en la realidad todo está en constante movimiento y está gobernada por estos contrarios que están en armonía, ¿sí? Esta tesis es una tesis pitagórica, pero que Heráclito la asume y le coloca su propio sello personal, a tal punto donde Aristóteles empieza a decir que Heráclito la toma y prácticamente se la estaba robando a Pitágoras y que él estaba negando. Por eso dice Heráclito, la guerra es el padre de todas las cosas y rey de todas las cosas. Y la última doctrina por la cual es más conocido Heráclito es por el cambio o el flujo universal, ¿sí? Y lo podemos sintetizar en esta palabra, pantarrei, que en español quiere decir todo fluye. Heráclito piensa que todo está en constante movimiento, pero es cierto que tiene su permanencia. Y esto no tiene que ver nada con la metafísica. Y eso de que todo está en dividido movimiento, pero tiene su permanencia, lo hago con un ejemplo. Yo no voy a ser el mismo que ayer a lo que soy hoy. Pero voy a tener una permanencia, ¿por qué? Porque sigo siendo la misma persona. Lo que cambia son mis actitudes y todo lo que hago. Antiguamente se creía por parte de algunos psicólogos y filósofos que el hombre nacía asignado y por medio de algunos estímulos o experiencias vividas se generaba el saber. El hombre actualmente nace inmaduro, nace con una mente inmadura. Somos los únicos mamíferos que nacimos con esa mente inmadura, porque los animales ya nacen preparados para poder sobrevivir a la vida. En cambio, un bebé tiene que tener diversos cuidados, tiene que tener la estimulación de su madre y la estimulación de todas las personas de su entorno para poder generar un saber. La actualización del pensamiento a partir de lo leído, veo que Heráclito tiene una percepción negativa y desvalorizada del ser humano al pensar que vivía sin conciencia alguna. Es como decir que un hombre nace totalmente en blanco, sin conciencia, ¿sí? Y que para el hombre poder ser, tener presencia y esencia, hay dos modos, ¿sí? Uno de los modos es sentir, escuchar y ver. Era uno de los modos sensitivos, era el modo sensitivo que Heráclito pensaba que se podía salir de esa pobreza. Pero actualmente no vemos al hombre que tenga su mente en blanco, sino que tiene unos procesos cognitivos allí que por medio de estímulos o experiencias vividas le van a generar un saber. Afortunadamente, actualmente tenemos una percepción más humanizada del hombre que lo unifica y lo valora más.